Él es Rubén Chirinos Leáñez, él es ingeniero, vicepresidente de Vega Análisis, y como más o menos cada mes y medio, cuando ya sacan las nuevas encuestas de opinión, conversamos con él para saber no cómo piensa usted, ni cómo pienso yo, ni cómo piensa él o el papá de él, que es el presidente, ni el grupo de uno, sino cómo piensa la mayoría del país, que puede coincidir o no con uno. Y lo hacemos con una doble intención. La primera es informar a la gente sobre lo que está haciendo Mega Análisis, que es una encuestadora seria. Y la segunda es que todas las dictaduras, no importa su signo, lo primero que hacen es callar a los medios de comunicación para aislarlos. El motivo fundamental es aislar a la gente. Así como ellos utilizan los medios cuando están en la oposición para denunciar cosas verdaderas y otras falsas, o unas verdaderas pero hacerlas más grandes y más problemáticas, ellos cuando llegan al poder callan a los medios de comunicación porque la idea es que usted se sienta aislado, que todos los problemas que usted tiene por culpa de ellos, que ellos no reconocen, sino que el culpable siempre es otro, viene de afuera, esos problemas sean suyos, pero que en el resto del país no pasa nada. Nada nuevo. Vamos a ver en este informe que hicieron a finales del mes pasado, la última semana del mes pasado, Mega Análisis, a ver de qué se trata y qué nos dice. Bienvenido entonces, Rubén Chirino Leáñez. Te escuchamos. Buenas tardes, Napoleón. Bueno, como tú lo mencionas, bueno, siempre un placer estar compartiendo contigo esta información y vamos de una a hablar sobre la misma. Este es un estudio que, como bien decía, se realizó entre el 20 y el 30 del mes de septiembre, con 1.030 entrevistados a nivel nacional, un sistema tracking telefónico, con un margen de error del 3.38, un nivel de confianza del 97%, todos los estados del país contactados y entrevistados, una distribución geográfica proporcional de la muestra sobre la base de las poblaciones mayores de 18 años. Fueron encuestados personas mayores de 18 años en una consulta por hogar entrevistado de ambos sexos y todas las clases sociales. El objeto, como tú bien reseñas de este estudio y bueno, lo que venimos haciendo mes a mes, es fotografiar y capturar en buena medida por dónde andan los pensamientos de los venezolanos, los sentimientos de las mayorías, ¿no? Entonces, como tenemos de hábito, nuestras preguntas suelen ser muy llanas, muy parecido a lo que habla el venezolano de a pie. La primera pregunta, un poco común en los estudios de opinión, pero de eso se trata. Entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó, ¿cuál cree usted que realmente es un gobierno corrupto? Evidentemente una pregunta cerrada, donde hay dos opciones, el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó. Hubo una tercera opción de respuesta espontánea, que fue los dos. Los dos acumuló un 64.2% de opiniones en ese sentido, espontáneamente, los dos. Luego 13.1 el de Guaidó, luego 12.9 el de Maduro y un 9.8 que dijo no saber, o sea, se eximió de dar una opinión y se atrincheró en el no sabe. Como podemos ver, Según esto entonces, con un muy breve diferencia, esa mayoría dice que el gobierno de Guaidó, el gobierno interino, es más corrupto que el más corrupto de todos los gobiernos en la historia contemporánea de Venezuela, como es el de Maduro y compañía. Bueno, la diferencia es es despreciable. O sea, estamos hablando de un 0.2% y hablamos de que el nivel, el margen es 0.38. O sea que pudiéramos, siendo desde el punto de vista estadístico y objetivo, hablar de que hay un empate técnico en cuanto a la percepción de corrupción entre ambos. Hay una coincidencia de un 64.2%. Es lamentable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería, desde la percepción del sector que acompañó a Guaidó, tener esa percepción de ser igual o más corrupto. Cuando vemos ese 12.9 que dice Maduro o el 13.2.1 que dice Guaidó, son respuestas que en ningún momento quisieron tocar a otra opción. Es un empate técnico. Lamentablemente, como bien lo digo, para el sector que apoyó a Guaidó, bueno,
lo que ha sucedido a lo largo de todos estos casi ya 3 años, de la mano de todos estos eventos, lo de Cúcuta, Monómero, Citgo, que si los bonos 2020, o sea, en la medida en que y no se dieron no se cumplieron las expectativas, sino que por el contrario se empezó a eclipsar la opinión pública con escándalos de corrupción y de renuncias y una serie de cosas, y hay que ser objetivos. De los últimos 2 años, el monopolio de la información sobre la base de la denuncia de corrupción lo ha copado el gobierno de Guaidó y el grupo que apoyó a Guaidó, y le quitó ese pináculo que tenía conquistado Maduro y su que estaba solo en ese sector de corrupción y de percepción de malos manejos. Ahora, Guaidó forma parte ahora y el gobierno interino de esa percepción. Es propio de tantos escándalos y claro, el 64.2 es digamos que la respuesta salomónica, pero que sí define una posición al decir los dos, o sea, hay una percepción muy, muy clara de la gente. Qué barbaridad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿usted cree que Venezuela ofrece oportunidades de progreso y realización los jóvenes y personas de mediana edad? Es importante para ver cómo los venezolanos, que siempre hemos criticado cuando estamos bien, criticamos cuando estamos mal, criticamos, y ahora que estamos realmente muy mal, con mayor razón criticamos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, Napoleón, el 69.2% considera que no, que el país no ofrece oportunidades de progreso y realización para los jóvenes y las personas de mediana edad. Hay que aquí considerar también el hecho de que ya en estudios anteriores ya sabemos una variable que podremos definirla como determinística en estos momentos, que es muy poco probable que cambie, pero ha cambiado de manera acumulada, de manera importante, es la edad del jefe de hogar. Esa edad hoy día se sitúa por encima, un poco más por encima de los 60 años de edad. O sea que el país joven, pujante, de una población activa, voluminosa y joven, profesional, ese país no es tal en este momento. La migración tiene unas consecuencias. Entonces, la mayor parte de las respuestas son respondidas por personas ya con sus años y que hoy vuelven a asumir el rol de jefes de hogar y ellos consideran que el país no ofrece las condiciones actuales, tal y como han sido las cosas en los últimos años del país, no hay oportunidades de progreso y realización para los jóvenes. Napoleón, el país, todos los que nos están viendo saben que gran parte de nuestro perfil y nuestra idiosincrasia como dentro de la venezolanidad era estudiar, trabajar para obtener beneficios en la vida, parte de lo que es nuestro chip de formación desde pequeño, la familia, el trabajo honrado, son valores de nuestra sociedad. Cuando se le arrinconó a la población que consiguió salida en las fronteras, en la migración, evidentemente, y que aún está consiguiendo esa salida en la migración, hoy nos conseguimos con un país con las universidades en el suelo, con personas que cada vez creen más en el estudio, que consideran que la solución es no estudiar, es irse. O sea, la juventud está hasta cierto punto en duda qué hacer. No hay referencia dentro del país. La referencia más cercana es irse. Entonces, ¿qué preocupa a los padres, a los que representan los hogares? ¿Qué le preocupa sobre la posibilidad de sus hijos, de sus ojos jóvenes? Y es que el país no ofrece esas oportunidades como en otrora. Es allí, Napoleón, que la desesperanza, la falta de opciones, vemos cómo las matrículas de las universidades han caído estrepitosamente y las infraestructuras y las instalaciones universitarias en el país están casi en el suelo, por no decir que completamente abandonadas. Entonces, el joven, aquel chip, aquel mensaje, aquel valor de estudio, trabajo y progreso a través del estudio y esfuerzo, en Venezuela no existe. En Venezuela, y lo veremos en la última pregunta que tenemos aquí, en Venezuela el progreso viene dado por otras cosas, económico, el beneficio económico, y el venezolano antes de hacerla prefiere migrar. Sí, ya vamos a hablar de eso. Vamos a siguiendo el mismo orden que ustedes ofrecen en la Sí, es correcto.
De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted que más necesita Venezuela para progresar? ¿Cuáles son las opciones y quién es que ustedes le están ofreciendo a la gente y quién escogió esas opciones antes de conocer cuáles son las que considera el venezolano que más necesita el país para progresar? Pues, esta era una pregunta de respuesta múltiple. Cuando es respuesta cerrada, de respuesta múltiple. Cuando es respuesta múltiple es porque quien es entrevistado puede escoger una o más opciones de las que se le plantea. O sea, en una sola no excluye a las otras. Por lo tanto, los porcentajes de las respuestas son muy altos, ¿ok? Por si acaso alguien dice que supera el 100, es por eso, porque un entrevistado puede escoger una o todas las opciones o varias opciones. Entonces, las opciones que se le plantearon, cuáles considera que necesita Venezuela para progresar, venimos de preguntar si en Venezuela habían condiciones para progresar los jóvenes. Entonces, las opciones cerradas eran más democracia y más elecciones, ley, orden y justicia, más empresas en manos del gobierno, más empresas privadas, más organización comunitaria, más socialismo. La mayoría de la gente, 66.2 personas, no personas, respuestas incluyeron ley, orden y justicia, más empresas privadas, 55.7%, más democracia y más elecciones, 25.1%, más organización comunitaria, 13.6%, más empresas en manos del gobierno, 11.3%, y más socialismo, 10.1%. Es obvio que son números muy claros. La democracia y las elecciones como forma o como necesidad para que Venezuela progrese, los venezolanos no la ven en ese orden de ideas. No consideran que más elecciones son urgentes para que Venezuela progrese. O lo que hasta se entiende por democracia, que necesita de otras preguntas para poder ver qué es lo que entiende el venezolano como democracia. Pero ley, orden, justicia, el país vive en un caos profundo, entonces los venezolanos consideran que es cierto, necesita el país orden, necesita el país que se aplique la ley y que se aplique la justicia. Más empresas privadas son fuentes de empleo, son fuentes de riqueza, y los venezolanos consideran que hace falta más empresas privadas. Organización comunitaria, muy bajo, 13.6%. En el país funcionan las estructuras de los consejos comunales que de una u otra manera tienen un control sobre las barriadas del país a través de calles o zonas o edificios, como se organizan ellos, y de esa manera se reparten bolsas de comida, que son las bolsas CLAP. Hay algunos tipos de controles para acceder al gas, es una serie de cosas. Y dentro de ese orden de idea va la pregunta, ¿más organización comunitaria? No, los venezolanos están cansados de ese mecanismo comunal de control, de acceso a bienes. No necesita Venezuela más organización comunal. Más empresas en manos del gobierno, 11.3 dice solamente que sí. O sea, la experiencia que ya tiene el país con las empresas en manos del gobierno, las empresas que fueron expropiadas, saltan a la vista. Los venezolanos, más socialismo, tampoco, 10.1. Entonces los venezolanos aspiran que este desorden que hay en el país tome orden, que pudiera ser la opción de ley, orden y justicia, que no haya impunidad, que se castigue las cosas que no deben suceder y que se generen más empleos, empresas privadas, que tienden a ser las que en este momento pueden costear mejor un salario que sea medianamente aceptable. Por lo que estamos viendo, no solamente en lo que llevamos ahora de respuesta de las encuestas, sino encuestas anteriores, da la impresión que el venezolano, que durante décadas y décadas ha sido de socialista, ya sea socialista de centro, socialismo hacia la que antes era izquierdo, de centro socialismo, que antes se consideraba de derecha. Ahí está Acción Democrática como un partido socialista de izquierda moderado, y COPEI como un partido socialista de derecha moderado. Pero da la impresión que ese socialismo, a pesar de que hay un partido socialista radical en el poder, en lugar de crecer, como siempre sucede con el partido gobernante, pues no solamente no ha crecido, sino que se ha disminuido y está en un 10% histórico que ha tenido la izquierda en Venezuela. Sí, Napoleón, el tema estriba también en lo que se ha convertido la existencia, la vivencia dentro del país, la sobrevivencia dentro del país.
todos los problemas con los que cotidianamente lidia el hogar, la familia, el venezolano de a pie, vienen en el kit, digámoslo así, en el combo socialista del gobierno. Entonces, todo lo que se oferta, todo lo que se le da propaganda desde la estructura del gobierno de Maduro, viene en ese combo socialista. Y todo eso va de la mano también con un muy pésima calidad de vida. Hay un desgaste del mensaje, hay un desgaste de esa manera de plantear ideológicamente la solución a los problemas. El pragmatismo que puede significar la vida en otros países ya está al alcance de la vista de los venezolanos a través de los migrantes, en otros lugares del mundo, en donde quizás hay gobiernos que sean de centro o sean de centro derecha o centro izquierda, pero no hay un socialismo radical como el que hay en Venezuela. Tienen acceso a otros mecanismos para la existencia, para el acceso a trabajo, para el acceso a riquezas, a dinero. Y se consiguen que es a través del familiar que está afuera, que se sabe que el trabajo en la empresa privada es oneroso, o por lo menos tanto como para poder tratar de ayudar a quien se queda aquí, o que en esos países donde están esos familiares, quien se trague una luz roja, quien no cumpla con el pago del impuesto, quien haga algo que deba ser castigado, es castigado, se le pone en el camino que debe ser, de respetar la ley, pero Venezuela es un total caos, una total anarquía. Entonces, parte de conocer cómo viven sus familiares es parte de este reconocimiento que hay hacia otras opciones distintas a la izquierda dentro del país. Y otra cosa que me parece interesante, y corrígeme si no es así, porque el especialista eres tú al fin y al cabo, y el que conoce los resultados de todas estas encuestas eres tú, y que ha manejado y las ha visto. Durante décadas, es decir, desde 1945, cuando el golpe contra Medina, con un breve plazo en la época de Pérez Jiménez, se le ha enseñado al venezolano, sobre todo el más humilde, pero de todos los sectores, ¿no?, que la autoridad máxima, que no se puede hacer nada sin el beneplácito del poder central, y que además la gente se acostumbró, daba la impresión de que le regalaban cosas para que votaran por ellos, por el partido que fuera. Entonces le regalaban su techo de zinc, o le regalaban su casita, ese tipo de cosas. O, como hacen estos, le regalan su caja de clap. Da la impresión que la gente se ha dado cuenta que eso no es el resultado para tener una vida mejor, sino que tener puestos de trabajo, tener un trabajo, es lo que te garantiza la posibilidad de tener una vida mejor. ¿O estoy equivocado? No, estás completamente en lo cierto y estás completamente acertado. El venezolano le ha costado y ha pagado muy caro entender que es con el trabajo, que es con el esfuerzo, que es no con el apoyo absoluto del gobierno todopoderoso, que puede acceder a bienestar, que puede acceder al beneficio en su hogar, a una mejor calidad de vida. El venezolano está claro de que si le cobrasen el servicio eléctrico, que en muchas partes del país no se cobra, o lo que se cobra es pírrico, el venezolano prefiere pagarlo hoy en día a no tenerlo, porque está claro de que lo que no existe es un servicio eléctrico de calidad. Por ejemplo, el venezolano está dispuesto a pagar los servicios públicos siempre y cuando funcione, entiende que hay una necesidad, pero claro, como hay un accionar con estos desde el punto de vista político, se regala el agua potable, pero es más lo que no llega que lo que llega, se regala la energía eléctrica, pero es más lo que se va que lo que está. Entonces el venezolano se da cuenta que el regalo dura poco en las manos. El regalo, con el caso de las cajas CLAP, que es un precio muy pírrico, bueno, tienen más contras que pro, por ejemplo, Okay, solamente pero, pesan 10 kilos. okay, Y se da cuenta que tiene que trabajar. Pero cuando tú hablas de el venezolano, hablas de todas las clases sociales. No, claro. Estamos hablando de todos los, en términos desde como la encuesta de las clases sociales, estamos hablando desde el más rico, proporcionalmente, hasta el más humilde, el que tiene menos capacidad de compra, de poder adquisitivo. El venezolano está claro de que lo regalado dura poco en las manos,
Cuando hablabas de la caja CLAP lo que trae son 10 kilos solamente de comida. Difícilmente rinden para un mes, que es lo que en teoría la deben entregar, pero el promedio de entrega es muy bajo. No, no jamás. Todos los que en teoría deben beneficiarse se benefician mensualmente. Y dicho sea de paso, la calidad de los productos, bueno, es pésima. Y los venezolanos a veces dicen, bueno, esto es mejor, lo agarro porque lo tengo allí, pero saben que no es suficiente, saben que no es de calidad. Entonces, el venezolano se ha dado cuenta que lo regalado, lo en teoría dado por un gobierno que le quiere, pero que al final no se paga y no es de calidad, no sirve. Ahora, en la siguiente pregunta, ustedes le dan dos opciones a escoger a los venezolanos, como tú dices, en general, de las diferentes clases sociales. Y le preguntas o le preguntan cuál debe ser la prioridad del gobierno. Y la diferencia es realmente abismal. ¿Cuáles son en esas dos opciones primero? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, en ese mismo orden de idea que como se vienen construyendo las preguntas, el objeto es precisar, o sea, cada vez más estar claros en cuanto a lo que venimos eh, encontrando, a los hallazgos que se vienen teniendo. Entonces las opciones son, ¿cuál es la prioridad de un gobierno? De un gobierno, okay, cualquiera, puede ser el gobierno nacional, regional, ¿cuál es la propiedad de un gobierno? Entregar directamente a los ciudadanos comida, viviendas, etcétera, a un bajo precio gratis, o crear condiciones para que los ciudadanos con su trabajo obtengan el dinero suficiente para comprar a su gusto comida, viviendas, etc. 84.9% prefiere lo último. Prefiere que hayan condiciones para trabajar, para obtener el dinero y comprar la comida que desee, la vivienda que pueda o que le guste y los bienes que prefiera a su gusto, a su antojo. No estar condicionado al hecho de que es a bajo precio o gratis, pero ojo, es la vivienda que te dan o es la comida que te dan. Entiéndase esto de la caja CLAP, entiéndase esto de lo de cuántas bombonas de gas puede tener una familia, entiéndase esto de el mismo servicio eléctrico, o sea, el condicionamiento a la vida. O sea, el venezolano dice, no, yo preferiría, mayoritariamente el 84.9 prefiere tener un trabajo que le permita de manera honrada obtener el dinero, obtener riqueza, obtener su capacidad de poder adquisitivo para comprar lo que desee, lo que le apetece, Ahora, cuando lo quiero. da la impresión por todo lo que estás diciendo que la madurez del venezolano, de los diferentes sectores sociales, es mucho mayor que antes y mucho mayor que la mayoría de las poblaciones de otros países latinos, incluyendo España. Lo que pasa, esto pudiera, y esto es importante que lo reconozcan también principalmente los políticos, que tienden a tratar al venezolano como un ser ignorante o que desconoce de situaciones o que se conforma con la palmada en la espalda de un político o con la foto, el selfie con alguien. No, no, no. El venezolano la ha visto muy dura, el venezolano la ha visto muy compleja en los últimos años. Tenemos, y cada vez que conversamos, quizás, y siempre lo digo, cada vez que puedo, el elemento, el daño más grave que se le ha hecho a nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que era la venezolanidad, es nuestra fractura familiar producto de la migración forzosa. Y no es cualquier cosa el número de hogares que están golpeados por la migración. Entonces, este costo humano no es recuperable en cuanto a despedidas que no se dieron, hogares que no se volvieron a ver, familiares y ya no se podrán ver jamás porque algunos ya partieron de este plano. Entonces, este es un gasto que ha tenido que tener la sociedad venezolana muy costoso en pleno siglo XXI, que quizás otras sociedades en otros países los tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial y en otros periodos, pero no como el siglo XXI, donde todo está globalizado, donde todos se enteran de todo lo que sucede en pocos segundos, en pocos minutos. Entonces contrasta con un mundo que habla de repente de vida en Marte o de carros eléctricos y ver que Venezuela dio un salto cuántico en el tiempo hacia atrás. Entonces, los Sí. venezolanos entienden que esto es así. La siguiente pregunta es, comparado con los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿usted cree que durante los últimos años los cortes eléctricos, apagones y fallas de voltaje han disminuido o han aumentado?
y el resultado también, la diferencia es impresionante. Háblanos de eso. No, 96.1% considera que han aumentado. Esta serie de preguntas, hay varias preguntas que van en esta línea, con varios parámetros de la vida cotidiana. La energía del servicio de luz es uno de ellos. Van con el orden, con la idea de clarificar la matriz o la tesis que desde algunos medios oficiales y algunos medios que en teoría no son oficiales y algunos voceros se ha comentado en los últimos 2 meses aproximadamente, que es sobre que Venezuela ha mejorado, que Venezuela hoy está mucho mejor que lo que estaba en el año 2017 o 2016 o 2018. Entonces, para poder englobar, como lo han hecho estas personas o estos que han hecho estos comentarios sobre una supuesta mejoría en Venezuela, no se puede generalizar. Para hablar de mejor, tenemos que hablar de muchas cosas. Entonces, el servicio eléctrico tiene que formar parte de la mejoría o de una supuesta mejoría. Vemos cómo 96.1% padece y considera que han aumentado en respecto a estos años que se mencionan. Se han aumentado los cortes, las fallas eléctricas, las variaciones en el voltaje, apagones. Bueno, no podemos olvidar en el mismo 2019 que tuvimos días enteros, todo un país a oscuras. En fin, el deterioro en el caso del servicio eléctrico nos permite afirmar que si Venezuela mejoró, y aquí podemos ir viendo cómo es falso esa tesis de que Venezuela ha mejorado, en servicio eléctrico no mejoró. Vemos cómo la mayoría afirma de que hay una falla constante y una mayoría aplastante. Ese 2.7 que dicen que han disminuido, bueno, pertenecen a sectores que cuando vimos geolocalizados, perdón, en el estudio, son consultas que se encuentran relativamente cercanas a estaciones de suministro eléctrico. O sea que no hay ya no se puede hablar de que Caracas también está exonerada, ¿no? La protegen, pero está padeciendo ahora más fallas que antes. Ahora, para la siguiente pregunta hay varias posibilidades de responder. Yo quisiera que primero nos hablaras de las diferentes posibilidades y luego cuál es el orden en que queda. Y la pregunta es la siguiente. De las siguientes opciones, ¿qué sanciones o emociones despierta las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre del 2021? Ok, ¿qué sensaciones y qué emociones despierta? Las opciones que planteamos, comenzamos con las más positivas: entusiasmo, esperanza, curiosidad, que no digamos lo que es algo como neutro, ¿no? La curiosidad, fastidio, indiferencia, molestia. Esta también era una pregunta cerrada, de esta múltiple, o sea, va a dar un número superior al 100 porque las personas podían escoger más de una opción. Y la opción que más se repitió fue con un 73.8% indiferente. O sea, la gente le es indiferente el evento del 21 de noviembre. Le es indiferente. Podrán, como todo evento electoral, Napoleón, en donde la publicidad y la propaganda son parte de la campaña o toda campaña electoral, bueno, se podrá querer decir que los venezolanos duermen soñando con el 21 de noviembre. Eso es mentira. Los venezolanos ven con indiferencia el día de las elecciones regionales. Bueno, del por qué podremos hablarlo en unos segundos. La siguiente opción, fastidio, 70.2%. O sea que estamos hablando de que es algo que ya se ha repetido y ya aburre, ¿no? El mismo escenario, la misma situación, no es para nada novedosa para los venezolanos, por el contrario, es fastidiosa. Molestia, bueno, 55.4 ve como molestia. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones para el molestia? Bueno, muchísimas, y sobran las posibles interpretaciones, pero bueno, se molesta también cuando le hablan de elecciones, porque evidentemente hay muchos, por ejemplo, no era la que esperaba que se estuvieran haciendo, esa es una. Curiosidad, 39.6%. O sea que pase ese día por curiosidad, hay un 39.6% que le puede despertar eso, el evento del 21 de noviembre. Entusiasmo, 19.1%. Estamos hablando del sector que en realidad está metido en el tema electoral, que está moviéndose en ese nicho. Hablamos de un 19.1%. Ahora, esperanzas, 13.7%. Aquí pudiéramos hablar ya de un sector
chavista que, bueno, tiene sus esperanzas cifradas en que haya cambios de alcaldías y de gobernaciones. Pero como podemos contrastar, la inmensa mayoría de las opiniones se inclinan por el fastidio y la indiferencia. O sea, estas elecciones no tienen nada nuevo que darle a los venezolanos ni que ofertar. Vamos con otra. Comparando los años 2015, 2016, 2017 y 2018, no sé por qué no llegas al 2019 en todas estas cosas, ahora no lo explica. ¿Usted cree que durante los últimos 3 años el suministro de agua potable ha mejorado o ha empeorado o está igual? Bueno, aprovecho para comentarte, claro, cuando incluimos los últimos 3 años, en primer lugar es porque también apareció la figura de Juan Guaidó en el año 2019 y la figura del gobierno interino, ¿ok? Entonces hicimos un corte y como en el 2018 era la elección presidencial, hicimos un corte en ese periodo de tiempo. Y 2015 como la aparición de la Asamblea Nacional de Sí, Opositores. pero Entonces, por eso estamos en el 21. 2020 y el 2021. Es que el 2020 Napoleón casi que fue un año de encierro en el país. Entonces, el 2020 es parte, junto con el 2019 y 2021, de la aparición y la existencia en conjunto de Guaidó y Maduro. Por eso hicimos un corte con 2018 y 2015. Además que gran parte de la campaña que se ha enrumbado sobre la mejoría de Venezuela coloca como referencia a los años 2017 y 2018. O sea, hay algo que se coloque como cambio a partir de ese momento. Entonces, como la campaña va en ese orden de idea, queremos hacer la comparativa, a ver qué tan cierto es, consiguiéndonos que, en este caso, la mayoría dice que el suministro de agua potable no ha mejorado, ha empeorado el 83.8. Solamente ha mejorado para un 8.5 y un 7.7 considera que está igual que antes. O sea que, como acabamos de ver dos preguntas atrás, si el servicio eléctrico Si está no ha igual que mejorado, antes, está mal. está Entonces, mal, o sea, exacto. Sí, entonces, si el agua potable, que pudiéramos llevarlo a un número como el 90%, con este 7% que dice que está igual, si el agua potable ha empeorado o está mal, 90% en conjunto, entonces ya tenemos dos rasgos de la vida cotidiana que no han mejorado, que por el contrario han empeorado. Entonces, la tesis de que Venezuela ha mejorado y es un país normal, simplemente es parte de una puesta en escena, porque no puede ser normal ni haber mejorado un país en donde no tienes electricidad o falla constantemente y el agua también es un problema. Sin electricidad y sin agua, bueno, ya empieza a pasar malos ratos diariamente, es lo que sucede mayoritariamente en el país. ok, vamos a ver qué pasa con la gasolina, que ya no uno no ve todas esas colas de kilómetros esperando para que abran la bomba de servicio o para que le llegue gasolina a la bomba de servicio. La pregunta es, comparando los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿usted cree que durante los últimos 3 años el suministro de gasolina ha mejorado, ha empeorado o está igual? 97.1 que ha empeorado. Está igual 2.4, ha mejorado 0.5. Si bien puede que en algunos momentos las colas disminuyen, aparecen en otras regiones del país, son cíclicas, van, vienen, según cómo estén las reservas de combustible en el país, según cómo esté trabajando las refinadoras del país. No hay un suministro constante, no hay, de hecho, hace poco escuché hay una propuesta para que aparentemente los dueños de estaciones de servicio tengan que tener sus propias camiones cisternas y gandolas para transportar el combustible. O sea, tienen un problema también de transporte. Eh, en fin, el problema no desaparece, va, viene, se agrava, hay pañitos de agua tibia. Es un problema con el cual el venezolano ya se está acostumbrando a vivir o sobrevivir. 97.1, hace 4 años atrás no habían conflictos con el tema de la combustible. Desde marzo del 2020 se agravó todo y bueno, los venezolanos son emblemáticos. O sea, ahora podemos concluir o vamos concluyendo que si un país en donde el servicio de agua potable, la electricidad y el combustible se han empeorado y han caído en calidad y en frecuencia, no puede ser un país mejor ni normal. Ojo,
Aún falta, por ejemplo, la comida, que es la siguiente pregunta, comparación con los años 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Usted cree que durante los últimos 3 años el abastecimiento de comida, medicinas y otros productos ha mejorado, ha empeorado o está mal? Ha mejorado 83.1%, ha empeorado 5.3%, está igual 11.6%. No se puede ocultar que los antiguos o los otrora estantes vacíos hoy están repletos en el país, hoy ha mejorado el abastecimiento. Ahora, ha mejorado con productos importados, con productos más costosos, pero ha mejorado. Ahí se pueden conseguir más que en los años anteriores, 2015, 16, 17 y 18, se pueden conseguir hoy en día más comida, más variedad, igual que medicamentos, igual que otros servicios, repuestos. Eso no se puede ocultar, ha mejorado. Evidentemente, algo detrás de lo que es la importación, mucho producto de países poco común para Venezuela, turcos, países del Medio Oriente, en las estanterías, pero están allí, no serán de la mejor calidad, pero están allí. Hace 4 años atrás la estantería estaba vacía, pero están allí y son más costosos. O sea que Bueno, ese es un renglón sí, sobre que eso es la mejoró. siguiente pregunta, perdona, que Sí. has dicho 2 veces lo del costo de la vida, vamos a decirlo de una vez. Comparando los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿usted cree que durante los últimos 3 años el costo de la vida ha disminuido, ha aumentado o está igual? ¿Y cuál es la respuesta? 98.9 ha aumentado. La inflación en los últimos 3 años ha sido monstruosa. Bueno, ya para muestra un botón que bueno, ya le quitaron de nuevo 6 ceros hasta hace poco a la moneda y ya la cantidad de ceros que le han quitado. Hablamos si estuviésemos hablando del bolívar original, bueno, se pierde de vista. Eh, la inflación, todos los productos cada vez aumentan de precio. En los últimos 3 años fue una constante. No mejoró el costo de la vida, no disminuyó el costo de la vida en Venezuela. Entonces, cuando empezamos a analizar en conjunto las variables, sí, mejoró el abastecimiento, ciertamente, pero la luz se sigue yendo igual, el agua sigue sin llegar, la gasolina es un problema y el costo de la vida también es otro problema, entonces, que es grave, que es grande también. Entonces, ¿cuál es la mejora? La mejora aparente, la mejora ante los ojos, la mejora del estante, la mejora del estante full, la mejora del comercio nuevo, pero en el fondo, la realidad, la calidad de vida no ha tenido una gran mejora porque no todos los venezolanos son dueños de los estantes llenos de comida ni de los nuevos negocios que venden comida. En comparación con los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿usted cree que durante los últimos 3 años la situación económica y capacidad de compra ha mejorado, ha empeorado o está igual? La capacidad, cuando se pregunta si su capacidad económica, su situación económica, capacidad de compra ha mejorado, 94.6% dice que no, ha empeorado. 3.5 dice que sí ha mejorado, 1.9 dice que está igual. Tenemos que ser objetivos, los venezolanos sustancialmente no tienen dinero para comprar lo que deseen, que no ganan más dinero que antes, porque poder tener más cero, menos cero es la cantidad de dinero que reciban por un bien, un servicio que presten o un sueldo que reciban. El problema es que cuando van a estos negocios, comercios nuevos, estas estanterías que antes estaban vacías, ahora están full de productos, bueno, ahora el dinero que obtuvo se lo come el alto costo de la vida, se lo comió la inflación y no ha mejorado en estos 3 años sustancialmente la calidad de vida, la situación económica y la capacidad de compra. O sea que si metemos todas estas variables en una misma cesta, podemos decir que lo único que mejoró es el abastecimiento, pero de resto, el venezolano simplemente sigue sin luz, sigue sin electricidad, ahora sin gasolina, sigue viendo cómo los productos suben de precio y su capacidad de comprar está mermada. O sea que la mejora es aparente, es una mejora comercial, es una mejora a la retina, pero no es una mejora en la realidad de la mayoría de los venezolanos. Durante los últimos 3 años en Venezuela han aparecido comercios llamados bodegones
en donde se venden varios productos importados y licores. La pregunta es, ¿cree usted que la mayoría de esos negocios se crearon con capital y trabajo honrado o nacieron a partir de la corrupción y actividades ilegales? 60.1% dice que nacieron a partir de corrupción y actividades ilegales, 10.6% que nacieron a partir de capital y trabajo honrado, y 29.3% dice no saben, no, prefieren no emitir opinión. El país se ha llenado de una cantidad de comercios en el marco de una terminología bodegones, en donde se consigue de todo, importado, muy costoso, pero se consigue de todo lo que pudiera comercio a nivel mundial. Pero los ruidos, Napoleón, la gente sabe, la gente se informa, el teléfono, el telefonito del vecino y del venezolano de a pie existe, y los venezolanos saben cuando algo aparece de quién es, porque apareció en todas partes del país, quién está detrás. Entonces, para los venezolanos la mayoría de esos negocios, ojo, de seguro los hay también, y a lo mejor esto es una percepción, en ningún momento nosotros estamos diciendo que los negocios son, pero es la percepción. Pero para los venezolanos la mayoría de esos negocios provienen de actividades no legales, no provienen de un trabajo oneroso, perdón, de un trabajo honrado. Entonces son actividades que de manera onerosa y rápidamente dieron paso a estos comercios que sirven de aparente mejoría en el país. Pero ojo, una cosa es que un turista llegue y pueda entrar a un bodegón y pueda comprar licor y comprar productos. Una cosa es que el venezolano de a pie lo pueda hacer. Son cosas completamente distintas. Y ahí es donde está la situación. Algo similar a lo que ocurre en Cuba, que hay un turista y una Cuba para los que viven dentro del país. O sea que caer en la trampa de que el país mejoró o que Venezuela es un país normal, porque algunos lo opinen o tengan esa percepción porque se bajaron de un avión. No es así, no es así. No se puede simplificar la realidad más compleja que tiene el venezolano al nivel de abastecimiento que tengan los comercios nuevos como este tipo. Ahora bien, estas son las preguntas, algunas de cuyas respuestas son muy obvias para la buena parte de la gente que nos está viendo. Pregunto, ¿qué buscaban ustedes con estas preguntas? ¿Ok? Hablo de megaanálisis. ¿Y cuáles son las conclusiones que sacan de tener todas estas respuestas? Bueno, Napoleón, en primer lugar, el tema que se quería acometer, que se quería tocar, era porque nos han llamado, nos han preguntado personas fuera, y bueno, se hizo muy masivo también la matriz de opinión sobre el hecho de que el país había entrado en una curva de ascenso y de mejoría, porque los venezolanos que estaban fuera percibían que el país estaba dando avances, que todo se estaba resolviendo. Y bueno, ya va, llegar a esa conclusión después de tan compleja la situación que vivimos, no se puede reducir a la opinión de 2, 3 o 4 personas que viajan y hacen veces de turismo, turismo y dan información sobre qué países visitar. Entonces, no, ya va, Venezuela no se puede ver desde esa retina, porque No, el y además turista no es ve lo lo bueno. mismo, además no es lo mismo vivir y frecuentar las Mercedes, ¿no? Que Ajá. vivir en una barriada de Caracas o del interior o urbanizaciones en decadencia de clase media que ha bajado Ha de clase bajado, que ha media a bajado. la El clase. mantenimiento, Sí. sí, el mantenimiento de muchas urbanizaciones, tú bien lo dices. No hace mucho, casualmente tuve esa conversación con alguien, el mantenimiento de las casas, lo que en Venezuela, por ejemplo, la venezolanidad, que quizás es un contexto, un término abstracto, pero muchos tenemos una manera de definirlo. Y una de ellas, por ejemplo, Napoleón, era el fin de año de los venezolanos, del hogar venezolano y la pintura. Eso era algo casi que religioso en gran parte del país, en muchas partes del interior también, el pintar el hogar cuando se acercaba el fin de año. Y bueno, cuando tú ves las urbanizaciones de clase media en Venezuela, el deterioro que tienen, el producto de la imposibilidad de hacer eso, Bueno, las tú te vas dando cuenta. universidades Las están universidades, acabando hasta con la Universidad Central de Venezuela y ahora quieren sí, acabar eso con el Ávila.
exacto, eso es cuando tú ves un deterioro tan profundo, tan grave, las matrículas universitarias, la cantidad de muchachos inscritos en una universidad o la posibilidad de estudiar, hoy se hizo algo casi imposible. O sea, cuando tú ves esa realidad, bueno, vamos a investigar. ¿Acaso para que Venezuela haya mejorado, como dicen estos voceros o esta gente que hace este turismo de aventura, si se quiere, Venezuela es de aventura? Bueno, vamos a preguntarle a la gente, ya la luz, con respecto, porque muchos hacían la comparación con anteriores visitas hechas al país en los años 2017, 2016, entonces, bueno, vamos a preguntar, ¿qué cree que mejoró? Bueno, aquí están las respuestas. Y el único parámetro que tiene una mejora positiva, sólida, importante, es el abastecimiento. No es mentira, mejoró. Ahora, hay unos negocios en Venezuela que se han multiplicado mucho y eso tampoco lo podemos negar, que son estos negocios llamados bodegones, en donde se consiguen esta oferta de productos. Pero no podemos, o sea, no podemos generalizar, no podemos permitir que se banalice y se simplifique una realidad tan compleja como la que vive el venezolano de a pie, como tú bien lo dices, que vive aquí, que sabe cuando de repente se le fue la luz de manera súbita o en una clínica, hospitales que se le van la luz con la situación del COVID, cualquier cantidad de información sobre gente que ha visto morir, gente que queda sin oxígeno. O sea, no se puede simplificar que el país mejoró y todo está normal a la opinión o a la percepción de unos turistas o al interés o la campaña de unos medios de comunicación que solamente colocan o publican lo que le interesa a un sector del país que está en el poder. O sea que no, hay que ser objetivo. Entonces vamos a preguntar una a una las cosas. Entonces gran parte del objetivo del estudio era ver, pues, qué tanto es cierto lo que dicen ellos, ¿no? Y no lo es. Había una mejor aparente cantidad de negocios y comercios que ofertan productos y de repente hay alguien que dice, bueno, voy a ver cómo hago para comprarle a mi hijo un frasco de Nutella y hace milagros para regalarlo y quizás hasta sea un pedimento de un regalo de año, en fin. Pero no es que los venezolanos hoy amanecieron y de golpe ahora tienen cómo costearse de todo y la luz no se fue más y el agua no, eso no pasó, no ha pasado y se requiere mucho trabajo para que deje de pasar. Sí. Bueno, Rubén, muchísimas gracias como siempre por estos datos que nos dan para comprender mejor o asentar las creencias sobre lo que está sucediendo en el país en base a lo que piensa la mayoría de la gente, que no necesariamente tiene que ser lo que piensas tú o yo o el vecino, ¿no? Y que yo creo Eso que es en correcto. estas declaraciones creo que es exagerado la respuesta a la primera de las preguntas. Yo creo que no hay posibilidad alguna, por muy corrupto que sean algunos personeros del país, de comparar una banda de narcodelincuentes como la que está en Miraflores, ni con ningún gobierno del pasado, ni con ningún dirigente del pasado y del presente. No hay posibilidad de compararlo, es imposible, porque además los narcodictadores, tiranos de la banda de Miraflores no lo van a poder permitir. Ellos son los que manejan el negocio. Pueden regalarle algunas cosas para que se callen o para que jueguen, ¿no?, el mismo juego o para hacer creer que hay elecciones libres y ese tipo de cosas. Pero compararlos me parece demasiado exagerado. ¿No crees tú? Sí, sí, también lo que pasa, Napoleón, es que, yo lo veo desde este punto de vista. Claro, hacemos la pregunta, pero desde el punto de vista de que en los últimos 2 años, sí, 2 años, casi los 3 años en lo que se plantea la aparición de Guaidó, el monopolio de la información negativa desde el punto de vista de gestión se lo ha, se lo ha, se ha manejado desde el punto de vista, o sea, ha caído completamente sobre los hombros de Guaidó. Entonces, las otras denuncias que usualmente pasaban o se conocían hasta antes de que esto empezara a suceder, bueno, súbitamente también dejaron de comentarse o dejaron de dársele ese protagonismo. Entonces, bueno, hablamos de un monopolio de información constante al cual está expuesto la mayoría y puede hacer ver esta percepción, porque una cosa es tener esa percepción sobre la base de
de evento cualitativo, porque para poder hacer ese aseveramiento tendría el que responde, los dos, o uno, el otro, tendría que responder sobre la base de los montos, el número de denuncias, en fin. Pero estamos hablando de que lo más reciente, en el último año y medio, se ha caído casi completo sobre la gestión de Guaidó desde el punto de vista comunicacional, el aspecto negativo. Y aquella otra gestión, bueno, se ha protegido. Hay que recordar que los aparatos de propaganda en Venezuela, bueno, hacen hasta el punto de hacer ver que el país, todos están contentos y el país está mejor. Tratar de hacer eso, ver eso internacionalmente, bueno, hay que entender que los venezolanos están expuestos al mismo aparato de propaganda. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Chirino Leáñez, ingeniero, él es vicepresidente de Megaanálisis. Este es un trabajo que se hizo en toda Venezuela la última semana del mes pasado y que está apareciendo ahora, porque después que se hace evidentemente todas estas preguntas, se empieza a estudiar y a ver cuál es el tanto por ciento de las respuestas de uno con el tanto por ciento de otro, y eso lleva algunos días. Es por eso que se hizo a finales del mes pasado y que está apareciendo ahora. De verdad que muchísimas gracias. ¿Sí? Siempre a la orden, Napoleón, siempre es un placer. Igualmente. Un abrazo, Rubén.